Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Hoy vamos a estar dando inicio a esta primera epístola del apóstol Juan. Quiero que abran entonces ahí sus Biblias, primera de Juan, y eso es lo que vamos a estar estudiando durante estos domingos. No sé cuántos domingos nos va a llevar, pero ahí vamos a estar durante estos domingos. El propósito de esta epístola es darnos a conocer a los cristianos la seguridad que tenemos de nuestra fe. Y con esa seguridad, cuando estemos completamente seguros de lo que hemos creído, podremos combatir las falsas enseñanzas. Esta epístola tiene una gran similitud con el Evangelio de Juan. Vamos a ver que se parece mucho el estilo de la escritura, así como todas las ideas principales. Juan aquí va a emplear afirmaciones cortas, pero también nos va a presentar grandes contrastes. Por ejemplo, la luz y las tinieblas, o la verdad y la mentira, o Dios y Satanás. Contrastes como la vida y la muerte, el amor y el odio. Recordemos que Juan era muy respetado en la iglesia. Y Juan tenía una característica: amaba a su iglesia, como todos los apóstoles, pero Juan se caracteriza por el trato que tiene con la iglesia. Cuando él escribe a la iglesia, cuando nos escribe a nosotros, nos dice hijitos. Y qué sabroso es que lo traten a uno así, ¿verdad? Aquí Juan nos va a presentar entonces a Dios como luz, como amor y como vida. Y lo va a hacer en términos sencillos y prácticos. Y nos va a enseñar a cómo poder tener comunión con Dios. Recordemos que en ese tiempo, como en nuestro tiempo, se habían metido muchos falsos maestros a la iglesia. Estaban negando la encarnación de Cristo. Y hoy vemos en nuestro tiempo que muchos niegan lo mismo. Entonces Juan nos va a escribir para corregir esos errores. Pero sobre todo Juan nos va a mostrar un modelo muy importante para cuando nosotros tengamos que combatir esas herejías que están permeando ahora las iglesias. Las preguntas que Juan nos va a contestar son preguntas como estas: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes que tienes vida eterna? Juan nos va a ayudar a responder estas preguntas. Juan nos escribe esta epístola para que tengamos seguridad de la vida eterna. Y Juan nos escribe para que tengamos una comunión íntima con el Señor. Entonces, rápidamente vamos a entrar al estudio de la primera epístola de Juan. ¿Ya todos la tienen? Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos y ahí vamos a estar tratando el estudio de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oremos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad de poder entender y poder explicar este pasaje. Que tu Espíritu Santo sea el que nos hable hoy. Señor, no permitas nada humano en este lugar. Señor, cuando la explicación de tu palabra esté llegando al oído de cada uno de los que estamos aquí, que el Espíritu Santo tuyo sea el que nos esté redarguyendo. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Juan va directo al grano. No se anda por las ramas. Y es que Juan aquí, como ustedes vieron, no hace ningún saludo ni ninguna presentación, sino que va directo a lo que nos quiere enseñar. Y es que Juan sabe que esto tiene una importancia exageradamente importante para nosotros. Es algo que no tiene comparación lo que nos quiere decir. Lo que Él nos quiere decir esta mañana es que el Hijo de Dios ha venido a la tierra. ¿Lo oyó bien? El Hijo de Dios ha venido a la tierra. Juan nos quiere decir que Dios no está en el espacio exterior, que Dios no es un Dios que se haya olvidado de nosotros, que Dios no es un Dios que no tiene preocupación por cada uno de nosotros, que no es alguien que no esté interesado en tu vida. Dios te ama y tiene un cuidado especial de ti. Él lo ha probado y lo probó de la manera más gloriosa que alguien puede probarlo. Nos envió a su Hijo Jesucristo. Este es el testimonio que nos va a dar Juan hoy. El Hijo de Dios ha venido a la tierra y su nombre es Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Ese es el mensaje de Juan. Y en el primer versículo, Juan inicia de esta manera: lo que era desde el principio. Juan va directamente y nos dice: Dios es eterno. Lo que era desde el principio. Juan nos está diciendo que Jesucristo existió antes de que el mundo fuera creado, que Él ha vivido y ha vivido por siempre, que Él es la vida, Él es la encarnación de la vida. El punto de Juan aquí es muy claro. Desde el principio Jesucristo ya estaba aquí, Jesucristo ya estaba en todo. Él no tuvo comienzo, Él no fue creado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sabe de qué se trata estar en el otro mundo. Y por tanto, nosotros podemos confiar que lo que Él nos va a decir es cierto. Como les decía, vamos a ver muchas similitudes entre el Evangelio de Juan y esta epístola. El Evangelio de Juan inicia de esta manera, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y cambie la palabra verbo por Jesucristo. Dice, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y en Jesucristo es Dios. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2, versos 6 y 8, nos quiere decir qué fue lo que hizo Jesucristo.
Filipenses 2, versos 6 y 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Juan nos está diciendo: Jesucristo probó quién es Él. Él participó de un cuerpo humano. Él se transformó verdaderamente en un hombre y permitió que nosotros pudiéramos escucharlo. Y eso es lo que Juan nos va a decir ahora. Él sigue diciendo: lo que era en el principio, lo que hemos oído. Juan nos dice que los primeros creyentes oyeron a Dios. El Hijo de Dios fue realmente carne y sangre y se transformó en un hombre y habló con los hombres. Es que no sé si usted se logra imaginar eso. Dios mismo hablando con los hombres. Juan y los discípulos y muchas personas más lo oyeron enseñar, lo oyeron compartir el glorioso mensaje que Dios le trae al hombre. Oyeron la noticia que él traía, que el hombre puede ser liberado del pecado y de la muerte. Oyeron la noticia que el Señor les estaba dando a ellos directamente: ustedes pueden vivir eternamente con Dios. Juan y muchas personas que estuvieron con Juan lo oyeron proclamar estas palabras de vida. Ellos vieron cómo Jesucristo trataba individualmente con las personas. Y es que el Señor es un Señor personal. Él quiere hablar contigo directamente. Lo hizo de muchas maneras. Ahí habló con las personas individualmente y habló también con multitudes. Por eso el apóstol Juan nos dice: yo estuve conversando con Él. Muchas gentes creen que Dios no existe, pero Juan nos está diciendo: yo hablé con Él, yo conversé con Él, yo lo escuché, yo oía lo que Él me decía. Y es que la más grande necesidad que tenemos los hombres es oír la palabra de Dios. Oír lo que Dios nos dice a través de su palabra. Queremos saber quiénes somos, queremos saber por qué estamos aquí y queremos saber hacia dónde vamos. Pero el Señor se le manifestó al apóstol Juan y ellos lo oyeron hablar esas cosas. Y sigue diciendo el apóstol Juan: lo que hemos visto con nuestros ojos. Y es que Juan y los discípulos y muchas personas vieron a Dios. No sé si ustedes imaginan ese cuadro. Vieron a Dios. Los hombres lo vieron en carne, vieron al Señor Jesucristo. Juan nos dice: lo vi con mis propios ojos, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Yo me imagino la emoción de Juan al escribir esta carta. Por eso él va directamente, no está con saludos. Él quiere contarnos ya esas cosas, lo que pasó en su vida. Dice: yo vi cómo él se encontraba dentro de un cuerpo. Él era 100% hombre. Lo vi con mis propios ojos. Yo fui testigo ocular, fui testigo auditible. Yo estuve con él desde que fue bautizado por Juan el Bautista. Y lo vi hasta la resurrección. Estuve con él durante 3 años, oyéndolo, viéndolo. Juan vio quizás lo más grande de Jesucristo. Él vio las sanidades que él hacía. Él vio cómo hacía milagros. Él vio cómo el Señor enseñaba a las multitudes. Pero él vio la resurrección de Jesucristo. Yo no sé qué pasaría con alguien si ve a Jesucristo resucitado. Juan dice: yo lo vi, yo estuve con él desde que lo bautizaron hasta que resucitó. Yo sé que él es Dios.
Juan sigue diciendo, lo que hemos contemplado. Y es que los primeros creyentes contemplaron a Jesucristo. Y contemplar no es sencillamente ver. Contemplar significa más que eso. Y esta palabra que se usa aquí viene de la palabra griega etema sameta, que quiere decir observar algo por largo tiempo, poder estudiarlo, poder comprenderlo. Juan nos está diciendo, yo estuve con él viéndolo largo tiempo, yo estuve con él estudiándolo, yo estuve con él comprendiéndolo. Cuando yo leía esto, me recordaba de aquellos investigadores que investigan alguna raza de algún animal o algo, que se pasan horas y horas viendo a ver qué hace, por ejemplo, un pájaro, ¿verdad? El pájaro, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cómo come, qué hace. Juan, eso es lo que nos está diciendo. Yo lo he contemplado, yo estuve con él desde el amanecer hasta el anochecer. Yo veía cómo él se levantaba, veía cómo él se acostaba, veía cómo él caminaba. Yo estuve contemplándolo. Y es que para conocer a Cristo no es necesario contemplarlo, no solo mirarlo. Muchos de nosotros queremos conocer a Cristo solo dándole una leidita a algún versículo que nos gusta. Pero realmente para conocer a Cristo tienes que contemplarlo, tienes que meterte en toda su palabra y ver qué es lo que habla de Él, cómo es Él, qué hace Él, a dónde va Él, qué es lo que Él espera. Todas esas cosas hay que entenderlo. Y Juan nos dice, yo lo contemplé. Jeremías 9:24 nos dice que si nosotros queremos vanagloriarnos de algo, si usted quiere decir, yo soy bueno en algo, lo puede decir en esto. Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si usted quiere ser creído, diga, yo conozco a Dios. Pero yo sé que cuando conocemos más y más a Dios, somos más y más humildes. Pero dice Jeremías, si usted quiere alabarse en algo, alábese diciendo, yo conozco a Dios. Y Juan sigue diciendo que él y los primeros creyentes palparon a Dios, tocaron a Dios. Y es que la palabra palpar también viene de una palabra griega que es epselea pesam, que significa más que tocar. Significa estar viendo, tocando exhaustivamente, viendo a ver cómo es, si realmente es de carne y hueso, cómo es Él. Eso es lo que significa palpar. Mire, el Señor Jesucristo, que está creciendo tanto el grupo que ya no caben ni los instrumentos. No se preocupe. Solo fue el bajo, cuando sea el alto, entonces nos preocupamos. En Lucas 24:39, el Señor usa esta palabra de palpar. Lucas 24:39, el Señor Jesucristo dice, después de que Él resucitó y se les presentó a sus discípulos, el Señor les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y ahí está la palabra, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Juan está diciendo, mis manos lo palparon, nos está diciendo, Él no era ningún fantasma, Él no era ningún espíritu, era 100% hombre, Dios haciéndose hombre por nosotros.
El Señor Jesucristo les estaba diciendo: palpen, vean que yo soy. Y como hay siempre algunos incrédulos, le dijo a Tomás allá en Juan 20:27: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Juan nos está diciendo: créanme, yo lo toqué, yo le hice así, lo abrazaba. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Jesucristo hizo todo lo que Él tenía que hacer para mostrarse al mundo. Y es que Él venía a salvar al hombre. Y lo vino a hacer en un cuerpo 100% hombre. Y Él vino a liberar al hombre corrupto, al hombre que estaba en pecado, al hombre que solo merecía la muerte. Pero Él vino para darnos vida eterna, porque era la única manera en que nosotros podíamos obtener esa salvación. Que se hiciera un hombre ideal, que pudiera presentarse delante de Dios por nosotros, por nuestros pecados. Juan nos está diciendo: yo lo oí, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo contemplé. Y todo esto, dice, tocante al verbo de vida. Todo esto tocante a Jesucristo, que es el que trae vida. Eso es lo que está diciendo Juan. En la vida de Jesucristo, Dios le habló al mundo. En la vida de Jesucristo, Dios mostró lo que Dios quería decirnos a nosotros. Y esto es maravilloso. Dios no solo nos dio palabras, sino que envió la palabra de Él viva. Es algo emocionante ver cómo Dios nos ha dado no solo su palabra aquí, sino que viva, una palabra viva. Y Dios lo dejó escrito para que nosotros podamos entenderlo. Jesucristo, en la mente de Dios, era el hombre ideal. Él se mostró a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo fue la expresión perfecta de lo que Dios desea para el hombre. Yo diría que Jesucristo es el grito de Dios, diciéndome: mírenme, aquí estoy. Es el discurso de Dios, es diciendo: vean mi ejemplo. Y por eso cada uno de nosotros somos el discurso de Jesucristo a nuestros vecinos, con todas las personas que nos movemos. Ustedes pueden decirle a sus personas: véanme a mí porque yo estoy siguiendo a Jesucristo. O se esconden para que no los vean. Pero Dios se mostró tal y como es a través de Jesucristo. Si alguien les quiere rebatir a ustedes de Jesucristo, díganle: Juan lo oyó, lo vio, lo contempló y lo tocó. Juan estuvo con él durante 3 años de su ministerio. Pero dichosos los que sin ver creyeron. Dios nos está diciendo, por tanto, yo me estoy mostrando a ustedes. Y también nos dice: esta es mi palabra viva. Este es el verdadero mensaje que yo les traigo a ustedes. Esta es la buena nueva del Evangelio. El Evangelio se ha encarnado en Jesucristo. Él nos trajo la palabra viva. Jesucristo, su vida, sus actos, sus enseñanzas, cómo debemos de vivir, es la palabra viva de Jesucristo. Tenemos un modelo al cual seguir. No sé a quién estás siguiendo tú, pero lo vamos a ver al final. Eso fue lo que
el apóstol Juan nos quiere decir de Jesucristo. Él vio cómo Dios se le mostraba al hombre, cómo la vida de Dios estaba enfrente de él, cómo la vida nunca muere, es eterna. Jesucristo también hizo otra cosa. Él se identificó con los hombres. Él les dio la oportunidad a los hombres para que lo vieran, para que lo oyeran, para que lo tocaran, para que estuvieran con Él. Por eso es que Juan dice esto, ¿verdad? Yo lo oí, yo lo vi, yo lo toqué. Ah, qué hermoso haber sido estar con Él durante 3 años. Pero el Señor se hizo accesible a los hombres y sigue haciéndose accesible a cada uno de nosotros. Él está ahí esperando que tú lo busques. Él quiere hablar contigo, Él quiere que tú lo toques, Él quiere que tú lo contemples. Pero ya depende de ti. Aquí está su palabra y Él te quiere hablar. Solo es necesario que tú la abras y Él va a conversar contigo. Juan sigue diciendo en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto, dice Juan, y por eso testificamos. Por eso anunciamos que hay vida eterna. ¿Cuántos han sentido al Señor? ¿Cuántos testifican del Señor? ¿Cuántos anuncian al Señor? Y es que Juan nos está diciendo, miren, si ustedes lo han oído, si ustedes lo han visto, si lo han tocado, si lo han palpado, tienen que anunciar a ese Jesucristo, tienen que testificar de ese Jesucristo, porque Él es la vida eterna. Eso es lo que Juan nos quiere decir. Ahora es tiempo, yo les estoy testificando a ustedes de lo que yo vi, para que ustedes también vayan y testifiquen de Jesucristo. En primera de Juan, aquí mismo, en el capítulo 5, y versos 11 y 12, este es el testimonio de Juan y es el testimonio que debería dar cada uno de nosotros. Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen esa vida esta mañana? Entonces, veamos el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Jesucristo vino a la tierra con el más grande propósito. Jesucristo vino para que nosotros, tú y yo, podamos tener comunión con Dios. ¿Cuántos tienen comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo? Si tú tienes comunión con Él, ¿qué quiere decir? Que Dios está aquí, que Jesucristo está aquí. Porque muchos piensan, por allá anda el Señor en una nave espacial, nunca lo vamos a poder ver. Pero Dios es vivo, Dios es real y está aquí. Eso es lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice Juan, y eso es lo que anunciamos, pero lo hacemos para que tengamos comunión unos con otros. Imagínense, Jesucristo, y hay algunas sillas vacías, pero en una de esas está el Señor. Solo imagínense que allí estuviera el Señor
que lo podemos ver personalmente, que podemos tener comunión con Él. Y entonces cuando nosotros tenemos comunión con Él, ¿qué pasa? Somos aceptables a Él. Por eso me gusta el tiempo de comunión de la iglesia, el tiempo del cafecito y del panito, porque podemos relacionarnos unos con otros, porque podemos vernos, podemos oírnos, podemos contemplarnos, podemos tocarnos, porque esa es la comunión. Y eso es lo que quiere el Señor que su iglesia tenga, que nos relacionemos con Él de esa manera. Y así, cuando tenemos esa comunión con el Señor, tenemos la seguridad que todo el día Dios está caminando con nosotros. Tenemos la seguridad que cuando caminamos con Él, Él cuida cada uno de nuestros pasos. Que cuando estamos relacionándonos con Él, podemos contarle cada uno de nuestros problemas y Él nos va a ayudar a resolverlos. Podemos tener esa bendición de saber que Él nos dará todo su amor, todo su gozo, toda su paz. Que Él nos librará de todo el pecado, que Él nos librará de las tentaciones que van a venir a la vida, porque podemos depender de su justicia y su justicia es perfecta. Eso es tener comunión con Él. Que cuando tú vas en el carro estés cantándole a Él, estés alabándole a Él, estés hablando con Él, que le cuentes tus problemas y el Señor está contigo siempre, porque Él lo prometió. Eso es tener comunión con el Señor. Y también dice que para que nuestro gozo sea cumplido. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es que cuando estamos en comunión, cuando tenemos armonía, es rico, es delicioso. Pero qué feo es cuando le hacen caras a uno, ¿verdad? Ahí no hay bendición y no hay vida eterna. Si nosotros somos parte de la familia de Dios, tenemos entonces que tener comunión unos con otros y tenemos que tener la comunión con el Señor, que es lo más importante. Cada uno de nosotros somos miembros de una familia especial, la familia de Dios. Y en el verso 5 tenemos este mensaje maravilloso que predicó Jesucristo. El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje. Y cuando dice la palabra que Dios es luz, hay muchas cosas que quiere decir aquí el apóstol Juan. Él nos quiere decir que Él vio la gloria de Dios, que Él vio el esplendor, que Él vio el brillo de Dios, que Él vio todos sus hechos, que Él vio cómo se movía el ser de Dios. Y Él sabe que cuando estemos en la presencia de Él ya no va a haber necesidad del sol, ya no va a haber necesidad de ninguna lámpara, porque Él lo va a iluminar todo. Él está diciendo: Dios es luz. Pero más que eso, Juan nos está diciendo: la luz significa pureza, la luz significa santidad, la luz significa que ya no hay oscuridad, que ya no estamos ciegos, que ya podemos saber dónde vamos a caminar, que ya conocemos el camino, que no tenemos que andar tocando para saber dónde vamos. Dios nos mostró el camino porque Él es luz. Él nos está quitando las tinieblas y la oscuridad para que nosotros podamos llegar a Él, para que lo podamos ver en todo como Él es. Dios ilumina todo. Ya no podemos decir que estamos en tinieblas,
porque aquí está la luz de Él para mostrarnos el camino. Por eso Juan dice, este es el mensaje. Dios es luz y la luz le está mostrando la verdad a todo el mundo. La luz está revelando a cada uno de ustedes para decirnos, yo estoy aquí para cuidarlos, yo estoy aquí para guiarlos, yo estoy aquí para protegerlos. Ustedes ya no tienen que tener temor de las oscuridades ni de las tinieblas. El Señor Jesucristo en San Juan 12:46 dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. ¿Oyó bien esto? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso Juan dice, y no hay ninguna tiniebla en él. Y es que para Dios no hay oscuridad. Él no hace nada a escondidas, Él no hace nada bajo la sombra, Él es luz, todo lo hace claramente. La palabra oscuridad que se está usando aquí describe el estado de una persona, describe los hechos de una persona, pero aquellos hechos que son hechos bajo la maldad del pecado, que son hechos y dirigidos por Satanás. Eso es lo que significa andar en tinieblas. Que el hombre no ha conocido a Cristo. Si sigue haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo, sigue viviendo en la oscuridad, porque no estás caminando en la luz. La oscuridad significa que sigues ciego, que todavía no has visto a Cristo. Significa que todavía estás buscando cómo encontrarlo por otros lados. La oscuridad significa que no entiendes a Jesucristo, que no tienes el poder de la luz, que no tienes el poder de ver todas las cosas. La oscuridad en una persona significa que no puede ver la gloria de Dios. Significa que sus comportamientos siguen siendo los comportamientos del mundo, que sigue siendo egoísta, que sigue siendo una persona que vive vidas secretas, una persona que hoy viene aquí a la iglesia y al salir de aquí es otra persona totalmente diferente. Ese sigue viviendo en la oscuridad, sigue viviendo como Satanás. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Segunda de Pedro, que estudiamos hace algún tiempo, capítulo 2 y verso 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si tú no quieres andar en luz, permanecerás en tinieblas. ¿Cuál es tu decisión? Juan nos ha dado testimonio que él lo vio, que él lo oyó, que él lo tocó, que él estuvo con él. Juan nos dice, Dios es real. Dios es real. Pero muchos siguen creyendo que esto es una fábula, es un cuento. No creen en la palabra de Dios. Pero segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto no es ningún cuento.
Esto no es ninguna fábula, es palabra de Dios. Aquí está la vida, aquí está la luz. ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguirás a Cristo o seguirás viviendo en tinieblas, en la oscuridad de Satanás? Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio del apóstol Juan. Gracias porque sabemos que la Biblia es la palabra tuya y que es un libro que se puede comprobar al 100, al 1000, al 100,000 por uno, que todo lo que está escrito en ella se puede comprobar. Por eso Juan nos dice: yo lo oí, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo contemplé, estuve con él. Hoy te digo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y hoy el Señor te hace esta pregunta: ¿quieres seguir viviendo en tinieblas o quieres estar en la luz de Cristo? Seguir en las tinieblas es seguir haciendo pecados. Vivir en luz es arrepentirse, darle la espalda al pecado y decirle: Señor, aquí está mi vida. ¿Quieres decirle eso al Señor? Señor, aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Hoy es una buena oportunidad para decirle eso al Señor. Quizás sea tu última chance, pero damos gracias a Dios por la palabra del apóstol Juan. Si lo quieres hacer, al final puedes buscarnos a cualquiera de los ancianos de la iglesia y podemos tener una buena comunión con el Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.